Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia del segundo trimestre del 2024. Y como portada hemos elegido una hoja en la que empiezan a caer gotas. Esto es una alegoría, quiere decir que estamos hablando de las bajadas de tipos de interés. Cada gotita de estas es una pequeña bajada. Ya hemos empezado la economía a entrar en una fase en que los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés. Europa lo ha hecho este 6 de junio y Estados Unidos se está planteando empezar a hacer las bajadas de tipos de interés. Así que veremos poco a poco cómo estas gotas van bajando y van reduciendo las tasas de tipos de interés. En primer lugar, hablaremos de la rentabilidad agregada de clientes Visa. En segundo lugar, haremos una vista de pájaro con temas de actualidad. Volveremos a hablar de oro como reserva de divisas y de diversificación. Hablaremos de China y su crecimiento económico, bajadas de tipos de interés, como hemos comentado en la portada, un apartado especial para MiFID y la sostenibilidad, con cambios que vamos a comunicaros a todos, y Visa en largo plazo, ¿qué tal está yendo? Muy bien. En primer lugar, la rentabilidad agregada de clientes. En este segundo trimestre, la rentabilidad que llevamos acumulado en el año es de un 3,61. Ha habido un restablecimiento del protocolo pólvora, como ya comentamos en la presentación pasada, que se realizó a principios de abril, que ha cambiado un poco los porcentajes. Ahora mismo el blindaje ha subido un pelín más por causas de planificación financiera, pero lo que es pólvora ha subido del 15 al 14%, reduciéndose principalmente lo que es largo plazo. Muy bien. En este primer semestre, Visan acumula unas ganancias del 3,6%. El Eurostoxx ha caído en este último trimestre un 4%. El IBEX se ha mantenido más o menos estable y la vivienda ha seguido su senda alcista. Los bonos, la renta fija, han caído casi un 1% en este trimestre. Estados Unidos ha sido dispar. En Estados Unidos el S&P 500 ha subido en el trimestre casi un 3 y pico por ciento, pero en cambio las empresas pequeñas y medianas han caído cerca de un 3, casi también un 4%. Es decir, estamos viendo cómo el crecimiento ha venido sobre todo de la fase de la pata americana y de gran capitalización. Lo que es el resto del mercado, tanto Europa ha bajado y es pequeña capitalización, tanto en Estados Unidos como en Europa no han ido bien, o han bajado o se han mantenido estables. Muy bien. Vamos con la vista de pájaro. En primer lugar, queremos hacer una pequeña reflexión en torno a cómo invierten los family office, que son aquellas casas de inversión que trabajan para grupos familiares, a veces en exclusiva o a veces una agrupación de varias familias, y cuál es la composición que tienen de su patrimonio. Aquí, esto es un informe del 2024 hecho por UBS, que es banca suiza, y Blockland. Entonces, el 28% está invertido en acciones actualmente de las grandes familias inversoras en el mundo. Otro 22% lo invierten en private equity, que vienen a ser también empresas, pero que no cotizan. Después un 10% en activos inmobiliarios, un 19% en renta fija, pero le añadimos private debt. La renta fija esta, digamos, cotiza, la private debt no cotiza, es como el private equity y el private debt, ¿no? Son las dos. Pero fijaros que prefieren invertir en renta fija que cotiza que la que no cotiza. Y es cierto, la renta fija de por sí ya es poco líquida, pues la que no cotiza es muy, muy, muy líquida. Presencia de hedge funds, un 5%. Fijaros, solo un 1% en oro y metales preciosos, o sea, es prácticamente nada. En commodities, aquí le hace productos agrícolas, alimentos o también podríamos encontrar aquí el petróleo, un 1%. Arte y antigüedades, las grandes familias sí que suelen tener siempre una porción en este tipo de activos. Infraestructura, un 1%, poca cosa, y un 10% en cash, que es importante. Entonces, ¿esto por qué lo digo? En la última presentación, y ya vamos haciéndolo varias presentaciones, vemos año tras año en euros, para que veamos la mentalidad desde una perspectiva europea, los distintos tipos de activos, un poco en línea con lo que había antes. La distribución de activos que plantea JP Morgan, que es quien hace este cuadro muy interesante, es muy similar a la que os ha mostrado ahora. Es decir, lo que muestra JP Morgan es un porcentaje de distribución de activos de asset allocation muy similar a lo que están invirtiendo actualmente las grandes familias o families office. Entonces vemos aquí que en gris aparece el promedio,
y este promedio viene por distintos porcentajes. Tienen casi un 50%, un 40 y pico por ciento en acciones, después tienen una proporción importante en renta fija, y después, por ejemplo, así como las familias tenían solo un 1% en commodities, pues aquí es un 5%. Tienen un porcentaje del 5% en hedge funds, que es exactamente el que se utiliza aquí. A nivel de cash, aquí hablan de un 5, en la realidad tienen un 10, o sea, un poco más conservador, y en inmobiliario aquí se contempla un 5 y en las familias un 10. Pero si os fijáis, las proporciones son muy, muy similares en todo. Pues bien, este año, year to date, la rentabilidad que deberían estar obteniendo más o menos es de un 7,4%. ¿Vale? Un poco para que comparemos qué tal está yendo el mercado si se invierte desde esta forma, ¿no? El segundo trimestre se ha ganado un 2%. Entonces, lo interesante aquí que queremos hacer es ver cómo hemos ido nosotros, porque nosotros en lo que llevamos de año llevamos un 3 y pico, o sea, estamos claramente por debajo, aunque bueno, es una diferencia de un 3%, que es importante, pero la desviación no es excesiva. Muy interesante observar desde el 2013, 2012 acaba el 2012 y empezamos 2013, cuál es la evolución de este portfolio en euros a lo largo del tiempo. Vemos que nosotros, de cierta manera, hasta cierto punto, de forma relativamente sistemática, lo hemos ido superando. No por un mérito de haber invertido, no. Simplemente porque tenemos una mayor proporción en renta variable. Así como los family office suelen tener un 50% en renta variable, y el portfolio JP Morgan va en esta línea, nosotros, debido a la planificación, tenemos un poco más de exposición en renta variable, lo que nos permite tener algo más de rentabilidad. Pero la línea es más o menos similar. Aquí podemos apreciar cómo en el año 2022 el mercado cayó de forma importante, nosotros caímos muy poco y eso pues, nos llevó a cometer el error en 2023 de ser excesivamente cautos, ¿de acuerdo? Lo que nos produjo pues, que el mercado subiera y nosotros no subiéramos. Pero a excepción de este año 2023, que fue el año pasado muy, muy complicado, a grandes trazos vamos más o menos en línea con lo que se está ganando las grandes casas de inversión, más o menos similar, ¿no? Bueno, las grandes casas family office. Es cierto que, claro, uno podría decir, hombre, desde el 2013 hasta hoy, que son 11 años, ¿cuántas familias o bancas privadas, digamos, han podido doblar el dinero de sus clientes en promedio? Es decir, podemos coger la banca privada, yo que sé, de cualquier entidad financiera y decir, pues en 11 años deberías en promedio haber doblado las inversiones para todos ellos, ¿vale? En promedio. Bueno, en nuestro caso sí que lo es, porque las rentabilidades que estamos exponiendo aquí son rentabilidades realmente conseguidas por nuestras familias, ¿vale? No un índice, porque esto no deja de ser un índice. Y ya sabemos muy bien que todo está sujeto a bueno, pues entradas y salidas a muchos errores humanos, como el que nosotros tuvimos aquí, por ejemplo. En este año 2024 vamos un pelín peor de lo que va al mercado, pero bueno, más o menos en línea y tendencia alcista. Muy bien. Tengamos presente que estamos en una tendencia secular alcista. Esto lo comentamos ya en varias presentaciones, pero es que es importantísimo tener presente por qué seguimos con este allocation mayor en renta variable. Y es porque tenemos las probabilidades a favor. Estamos sujetos, evidentemente, a caídas constantes, como hemos tenido en 2022, hemos tenido en 2020, en 2015-16, en 2011-12, en fin, siempre hay circunstancias con caídas importantes, pero la tendencia es positiva y favorable. Y pensamos que esta tendencia, a juzgar por los ciclos, seguirá muy probablemente hasta el 2030-2032, que será un momento en el que probablemente entremos en una caja de estas. Los mercados suben hasta que necesitan un respiro. Y este respiro normalmente pues, se traduce pues, en correcciones y un mercado lateral. En estas circunstancias, lo mejor que podemos hacer es tener el protocolo por hora preparado. Ya lo tenemos durante el ciclo de subidas, pero con mayor motivo aquí, en estas circunstancias. Pero insisto, creo que estamos aún algunos años lejos de esta circunstancia. Invertir no es fácil y cuesta, sobre todo la parte de renta variable, que es la más rentable, pero es la más difícil, digamos, de gestionar. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría del tiempo uno no está ganando dinero, sino que lo está perdiendo. Es una sensación de hastío, de cansancio, de que las cosas no acaban de funcionar, de que no acaban de tirar, etcétera, etcétera. ¿Por qué utilizamos el Russell 2000? Lo utilizamos porque ha sido un índice especialmente difícil de mantener. Las tendencias se han visto rotas en múltiples situaciones
y ha producido bastante desespero a muchos inversores. Pero ha sido un caso de éxito, clarísimamente, desde el año 2000, cómo ha ido evolucionando. Pero fijaros, lo más importante, aquí vemos cómo desde el pico del .com en el año 2000, su corrección no llega a ser una corrección muy importante, como sí la hubo en los mercados el S&P 500 y no digamos el Nasdaq. Y esta línea que vemos aquí es el máximo histórico, all time high line, que es en inglés. ¿Qué significa? Desde este punto de aquí, durante 3 años estuviste perdiendo dinero, hasta de repente subir y durante unos breves meses superar este máximo. Pero la alegría fue de unos meses, o de casi, que diría 2 meses, para luego volver a perder y tener una sensación de frustración. Volvemos a estar por debajo. Aquí, fijaros, volvemos a tener una breve alegría. Bueno, bien, pero otra vez otra caída. ¿Y aquí otra breve alegría? Aquí hubo un periodo de relativas alegrías poco a poco para entrar en otra fase de desesperación de 4 o 5 años. De aquello de decir, bueno, aquí, incluso aquí, ¿no? Hemos perdido todo lo ganado en 8 años, es un desastre, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, por eso es tan difícil y tan extremadamente complicado. Luego volvemos a este punto de aquí y durante un tiempo estamos subiendo de forma relativamente sistemática para luego no ganar nada. Otro tiempo subir. Entonces, la explicación más importante, los tiempos, los periodos a lo largo de los años en los que realmente se gana dinero es un 20% del tiempo. 20, 30, no llega, 20 y pico. El resto del tiempo estamos siempre por debajo del último máximo, que son las líneas que vemos aquí, esta franja roja. Y aquí los números, veis cuántos días llevamos desde el último máximo, ¿no? 845 días, que son casi 3 años. Aquí 3 años sin volver a máximos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto desespera, pero es la forma de trabajar la renta variable. Y es importantísimo tener esto presente, porque de otro modo uno pierde la paciencia, pierde la disciplina, que es como le suele suceder a la mayoría, y abandona la estrategia. Ahora mismo, por ejemplo, esto era justo antes de empezar la rotación, vemos como ahora, en este mes de julio, se ha empezado a producir una fuerte rotación en el mercado, que ahora veremos. Small Caps, que ha sido uno de los temas más denostados en estos últimos 5 años, es una de nuestras estrategias. Sabemos que la estrategia de Small Caps funciona y funciona muy bien, pero ha pasado una época ahora recientemente muy, muy dura. Si miramos la rentabilidad de los primeros 6 meses del año, aquí vemos la relación respecto al S&P 500, que es, digamos, el índice por antonomasia en América. Y podemos ver cómo Small Caps ha tenido épocas muy fuertes de muchísima más ganancia que el índice general, pero de repente cuando entramos en una fase que se acumulan los malos resultados, generalmente estamos en un punto de impasse, que es como fue el año 2000, y desde el año 2020, desde la pandemia, ha sucedido exactamente lo mismo. 5 años en los cuales en promedio han sido resultados realmente muy malos para las small caps. Esto en Estados Unidos. En Europa, si cabe, los resultados han sido peores. Recordemos que nuestra estrategia de Factor Investing se basa en tener una porción de los activos en estrategias que a muy largo plazo ganan dinero, porque evidentemente no estamos invertidos para 3 meses, 8 meses, 3 años. Nuestra inversión mínima, horizonte mínimo son 5 años, pero con idea a estar invertidos 20, 30, 50 años. Con lo cual la cuestión es, ¿qué ha ido bien a ese plazo? Y claramente Small Caps es una de las mejores estrategias que ha habido. Curiosamente, llevamos 5 años con muy malos resultados en este tipo de estrategia. ¿Hasta cuándo? Ya lo veremos. Pero generalmente se da la coincidencia con picos fuertes de mercado producidos pues, porque hay grandes empresas que ganan mucho y el resto no, como está sucediendo ahora. Otra forma muy interesante de ver esto es que hay ciclos a favor y en contra de las rentabilidades de las empresas de pequeña capitalización. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de Ritz-Holt en el cual vemos un ciclo del 95 hasta el año 2000, en el cual las empresas del índice S&P 500 ganaron un 248%, mientras que las small caps un 120%. Uno a juzgar por esto diría, mejor tener el índice, ¿no? Que está yendo mucho mejor. Bueno, ¿qué sucedió? Que del 2001 al 2013 se giraron las tornas de forma muy significativa. Durante 13 años
pues el índice generó poco dinero, un 63%, en lugar de casi el cuatriplicar, porque es un 288% de ganancia de parte de las empresas de small caps. Y luego el siguiente ciclo, que es en el que estamos inmersos ahora, desde el 2014 hasta el 2024, y no sabemos cuándo va a acabar, ha sucedido otra vez lo contrario. 133 versus 243 del índice de SP500. ¿Cuál es la lectura? Aquí vemos tres ciclos, dos a favor del índice, uno a favor de small caps. Si vemos con dos ciclos a favor y uno en contra, si multiplicamos toda la rentabilidad, vemos que prácticamente han ganado lo mismo, teniendo dos ciclos en contra small caps. Si añadiéramos aquí el ciclo que estuvo a favor small caps, que fue antes del año 95, veríamos que la ganancia de small caps es muy superior. Y creemos que estamos cerca de entrar en un nuevo ciclo expansivo para small caps debido a las rentabilidades tan negativas que ha habido en estos últimos 5 años para small caps, que es una de nuestras estrategias más importantes. Con lo cual, podría pasar que entráramos en una fase como de este estilo, no sé si tan acusada, pero bien podría ser pues que la estrategia de small caps generará un 100% más de rentabilidad en unos años que no los índices. Bueno, esto puede ser, es muy probable y no sería nada raro. De hecho, históricamente ha ido sucediendo así de forma constante. Muy bien, aquí vemos en este gráfico un poco la situación extrema del mercado que tenemos hasta 30 de junio, ¿no? En este gráfico lo que vemos es qué porcentaje de acciones del SP500 están por encima del índice. Es decir, si el índice ha ganado un 10% en lo que va de año, ¿qué porcentaje de las acciones del índice han ganado por más de este 10? Y en este caso estamos en una lectura mínima de los últimos 35 años. Es decir, estamos en un caso de máximo extremo. Cuidado, simplemente, estas cosas no son muy buenas. ¿Qué ocurrió en el año 98 y 99, previos al punto máximo, que fue en marzo del 2020, ¿no? Justo había empezado el año 2000, perdón, no 2020, no 2000, y se llevó al máximo de mercado. ¿Qué ocurrió? Que la dispersión que había era muy baja. Muy pocas empresas realmente estaban tirando del carro, pero tiraban de forma importantísima, pero eran pocas empresas, ¿no? Apenas llegaba al 25 o 30% que superaban el índice. El resto estaban por debajo, y había unas muy por debajo. Esta situación un poco caótica, en el año 2020 ya se dio visos, ¿de acuerdo? En el año 2022 se calmó y hubo una fuerte participación en el mercado. De hecho, las estrategias value aquí empezaron a funcionar muy bien, pero posteriormente en 2023 ha sido brutal la concentración y en 2024 es extraordinaria. ¿Puede ser que se gire? Muy probablemente. De hecho, en estas dos primeras semanas de julio ya ha habido un cambio muy considerable en la rotación de mercado. Es decir, las estrategias muy concentradas en el Nasdaq y tecnología no están avanzando demasiado comparativamente con small caps, que han tenido una revaluación muy importante. Cuando esto ocurre, normalmente se marca el final de un ciclo y empieza otro. Ya veremos si verdaderamente es así. No lo sabemos, la historia es la que es, pero nunca se repite exactamente. Pero bueno, es interesante, porque todo indica que nos estamos acercando a un punto muy importante de inflexión a favor de small caps y value, que son dos de las principales estrategias que tenemos. Muy bien, en este gráfico vemos también algo muy interesante. Aquí descomponemos las acciones del índice SP500, del Standard & Poor's 500, entre las 7 principales empresas por capitalización, las 7 más grandes, y el resto del índice, las otras 493. Y vemos que, de hecho, el índice debería estar entre medio de las rentabilidades de ambos, ¿no? Debería estar un poco en medio. Bien, ¿qué vemos? En línea azul son las 7 mejores. Generalmente es una mala apuesta. Tú invertir en aquellas empresas que son más grandes e importantes del índice suele ser mala estrategia porque ellas son muy grandes y generalmente aquello que ha crecido mucho le cuesta mucho seguir creciendo. Esta lógica es normal, puesto que empresas más pequeñas es más fácil que sigan creciendo y crezcan a tasas más elevadas. Ahora bien, esto a veces no es así y entramos en periodos en los que, curiosamente, las 7 mayores crecen de forma muchísimo más significativa. Esto lo hemos visto en el periodo del año 95 hasta el año 2000,
que fue la gran subida que hubo en los índices y que fueron sobre todo propiciadas también por una bajada de tipos de interés de la Reserva Federal e inyección masiva de liquidez, que se acrecentó además con las crisis de long term capital que hubo en el año 98, ¿no? y propiciaron también la burbuja final que hubo en el año 2000. Son periodos en los que, al contrario, las 7 mejores lo hacen mucho mejor que las otras 493 empresas. Pero generalmente esto no es así. Fijaros que desde el año 2015 hasta la fecha actual ha vuelto a suceder lo mismo. Normalmente también por manipulaciones de mercado, llamémosle como queramos, de la Reserva Federal, que están lanzando liquidez, etcétera, y esta liquidez no suele ir a las corporaciones más elevadas del mercado. Y vemos aquí pues, cómo está yendo la tendencia. ¿Qué sabemos nosotros? Que a largo plazo esto no es beneficioso y no es una estrategia que nos guste demasiado. ¿Por qué? Porque aquí vemos qué pasa si tú inviertes en las otras 493 empresas, que cuando llegas a un momento en que hay correcciones, recuperas relativamente rápido las caídas, que nos importa muchísimo. En cambio, cuando hay esta concentración que vemos aquí, crecimientos tan brutales, ¿cuánto tiempo necesitó el mercado para absorber las pérdidas estas? Fijémonos, 16 años para recomponerse, si hubieras invertido en las 7 mejor. La pregunta es, ¿podemos estar 7 años esperando la recomposición de esto? No. Y de hecho no consideremos que sea algo sano. Con lo cual es muchísimo mejor estar invertidos de forma más diversificada y no estar tan obsesionados con estas grandes corporaciones como últimamente estamos, y que todo el mundo, pues Nvidia, Microsoft, etcétera, todo el mundo va loco por ellas. Está bien, y de hecho lo han hecho de forma extraordinaria. ¿Cuánto tiempo seguirá así? No lo sabemos. Pero sabemos que los ciclos están ahí y que las cosas cambian. Muy bien, y también otra de las estrategias fuertes que tenemos es Value. Value sigue una tendencia positiva respecto a inversión en tecnología y growth. De hecho, lo vemos aquí la tendencia, con sus vaivenes, como es lógico, y es que además tiene que haber vaivenes, es lógico y normal. Pero desde el año 2007-2008, la tendencia que hay una crisis debería haber vuelto a las andadas. Viene una corrección normal, cuando vienen este tipo de correcciones por estrategia, y aquí en lugar de romper al alza, ha roto la baja. Y esto es por lo que comentamos, manipulación de la Reserva Federal, que ha beneficiado básicamente a las empresas más grandes por un tema de liquidez en el mercado. Esto ha propiciado una época, digamos, histórica en la que la estrategia Growth ha ido muchísimo mejor que la Value. ¿Esto va a seguir así indefinidamente? Bueno, a partir del año 2021 se frenó la tendencia. De hecho, desde el año 2017 hasta el 2020 fue una de las peores épocas de value de la historia. Otra fue esta de aquí, que fue justo antes de la burbuja. Aquí cerraron muchísimas casas de inversión value, que eran exclusivamente value, y cerraron porque es que los resultados eran muy inferiores a los que el mercado, ¿no? Lo que llamaban el mercado. Y en este caso de aquí también pasó exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, cuando pasan estas cosas, el mercado se recompone y vuelve en la dirección contraria. Nuestra tesis es que algo que tiene sentido, lo lógico es que vuelva. No sabemos cuándo, pero sí lógico. Y de hecho, el value ha vuelto a coger carrerilla, está en una fase probablemente de ajuste, pero es muy probable que esta tendencia que vemos aquí vuelva y se retome en los próximos años. Un escenario como este solo tiene parangón, o solo se ha visto en Estados Unidos después del gran crack del 29, y nada más. Es decir, después de una situación de gran crisis, las estrategias value pues no funcionaron muy bien. ¿Vale? Muy bien, más temas de actualidad. ¿Qué ha pasado en Francia? Vemos las elecciones francesas, estamos hablando de la segunda potencia en Europa, importantísimo lo que va a opinar, decir Francia en relación a lo que es Europa en sí. Y vemos que tras las elecciones no hay ningún partido que tenga la mayoría. Pero lo que más nos sorprende, y además consideramos que hay algo roto en Francia, es que 10 millones de personas voten a un partido y que acabe en tercera posición. Que antes acabe los comunistas, con casi 7 millones de votos, muchos menos que Rassemblement National, y tenga la mayoría de votos. Hay algo que el sistema electoral francés no está haciendo bien, evidentemente, ¿no? Con lo cual, veremos. Pero esto,
¿Qué puede producir? Inestabilidad. Hombre, inestabilidad en el sentido de que cuando llega un partido comunista al poder es peligroso. Siempre lo ha sido y el comunismo sabemos cómo tiene un historial de destrucción de países de forma brutal. Solo llegar al poder ya han dicho que quieren incorporar una nueva tasa de impuestos del 90% de impuestos a los que ganen más de 300 o 400.000 euros, lo que significa básicamente que aquella gente que realmente triunfa en sus negocios o a nivel profesional o lo que fuera, les está diciendo literalmente iros de Francia, ¿vale? Porque es lo que está sucediendo, o básicamente os vamos a robar hasta que no podamos más. Esto evidentemente no va a ayudar para nada a Francia, ¿vale? De momento nosotros tenemos inversiones sobre todo a corto plazo y creemos que, dado que no hay ningún partido político que esté con una mayoría, vemos que va a ser difícil para Francia tener una gobernabilidad clara. ¿Esto qué significa? Aquí vemos el budget francés, su presupuesto, y vemos que es un país que está constantemente con déficits desde la pandemia. No han sabido arreglarlo. Macron aquí no ha tenido una buena gestión, desde mi punto de vista, y además, ¿qué va a pasar ahora con una situación en que es ingobernable Francia? Nadie realmente tiene la mayoría. Pues lo más probable es que no haya ningún ajuste importante en el déficit. Todo lo contrario, comunistas en el poder y un historial de despilfarro de Macron, es muy probable que el budget siga igual de mal o peor aún. Esto no tendrá una implicación a muy corto plazo, pero puede llegar a tenerla a medio plazo. Y finalmente, bueno, simplemente yo creo que todo el mundo ha oído hablar del intento de asesinato de Donald Trump. ¿Esto tendrá implicación a nivel bursátil? Bueno, este tipo de cosas no suelen tenerlas hasta que realmente, si Trump llega a ganar las elecciones, que todas las encuestas dicen clarísimamente que es el vencedor, pues bueno, pues entonces cuando empiece a aplicar sus políticas, muy probablemente el mercado empiece a reaccionar de forma bestia. Veremos, pero claro, si en cualquier rally que hace pues lo quieren matar, pues es un problema, ¿no? Es una situación de muchísima inseguridad y no es nada favorable para una democracia, este tipo de situaciones, aunque Estados Unidos tiene un historial de intentos de asesinato y asesinato realmente importante. Bien, vamos a hablar de China. China y el crecimiento económico. Aquí vemos la rueda de prensa del entrenador de España y vemos detrás lo interesante, los que ya habéis visto los partidos, pues bueno, muy, muy interesante, ha sido una fiesta, pero fijaros detrás, que es aquí los de finanzas, ¿no? Que también nos fijamos en otras cosas. Y aquí vemos los anuncios, simplemente para que veamos un ejemplo divertido, como el 26% de los anunciantes que vemos aquí son alemanes, lógico, porque se ha desarrollado la Eurocopa en Alemania, pero es que el 33% son anunciantes chinos. Y eso es mucho dinero, ¿vale? Y se están anunciando de forma muy agresiva en Europa. Si mal fueran de dinero, o muy mal, como se está diciendo por ahí, ¿no? Que van fatal, etcétera, pues poca publicidad. Realmente están haciendo presupuestos y una expansión en Europa de forma muy, muy importante. Están creciendo muchísimo los chinos en Europa y de hecho Estados Unidos pues vemos un 13%. ¿Cuál es el crecimiento económico que ha habido desde el año 75? Fundamentalmente hasta el año 90 fue Japón, el milagro japonés, pero cuando estalló su burbuja bursátil en el año 89, fue su pico, Japón entró en unas políticas monetarias horrorosas desde mi punto de vista que reventaron el crecimiento. Estas mismas políticas horrorosas monetarias, que han sido de manipulación constante y de represión financiera aguda, son las que puso en marcha Europa con la crisis que hubo en el año 2012. Y desde entonces Europa no levanta cabeza tampoco, hasta ahora, ¿vale? Hasta que han parado ya de toda esta locura. Y ahora empieza a haber mucho más crecimiento. Pero fijaros, no son ejemplos a seguir, ni Japón ni Europa con estas políticas raras. Estados Unidos no están con estas historias y han tenido un crecimiento ejemplar, muy potente y muy saludable. Y a nivel global aún ha sido más fuerte. Es decir, el gran crecimiento no viene ni de Europa, que nos pensamos que somos el centro del mundo y ya no lo somos, hace mucho tiempo que no lo somos, pero ahora menos, ni Japón, ni tan siquiera Estados Unidos. El crecimiento ha venido de Asia, especialmente de China. Y esto evidentemente se va a reflejar en muchas cosas. En este gráfico que vemos aquí, vemos una comparativa entre el año 2000 y el 2020. ¿Y qué vemos?
En azul, aquellos países en el cual su principal partner económico es Estados Unidos. Y en rojo, que su principal partner económico es China. Y que vemos que hace 2 décadas y pico, el mundo entero tenía como principal partner económico Estados Unidos y pocos China, básicamente China en los países más que hacían frontera y África y Arabia Saudita. ¿Qué ha pasado 2 décadas más tarde? Pues que medio mundo tiene como principal partner económico. Solo hay que ver el transporte marítimo, el control chino es absoluto. ¿Vale? Y uno podría decir, bueno, pero esto solamente es un tema de exportación, de que son la fábrica del mundo, ta. Pues no, pues no. Fijaros las startups en el mundo. Muy interesante ver datos de 2023. No estamos cogiendo datos de hace tan siquiera menos de un año. ¿Y qué vemos? El desarrollo importantísimo de las ciudades donde hay startups. Sabemos que San Francisco se lleva la palma, lo sabemos, y además es que grandísimas empresas tecnológicas se han ido generando ahí. Y New York, tiene toda la lógica. Pero en número 3 y 4 ya tenemos Beijing y Shanghái. Cuidado. Después viene LA, Boston, y después encontramos a Londres. Londres realmente como el centro de startup en Europa es el más importante. Pero bueno, ya sabemos, los ingleses se han ido del euro, ¿no? Y de Europa. Cuidado. Y después vienen asiáticos, Shenzhen, Seúl, Tokio, Hangzhou, y después Washington, Seattle, Singapur, San Diego, Austin, y al final dices, ¿dónde está Europa? ¿Dónde? Aquí al final, Berlín, la primera, con 50 de scoring. ¿Y el resto? Bueno, vemos claramente que estamos con Estados Unidos y China de forma importantísima, y más sitios que va a ir ganando, ¿no? Esto es muy importante, es decir, China no solamente es una fábrica del mundo, es un centro tecnológico de primer nivel, y más que lo va a ser. Y aquí vemos JP Morgan, cuando habla de qué rentabilidades se pueden esperar en los próximos 10 y 15 años, coloca a China en primer lugar, como unas rentabilidades promedios del 9% y Europa también. ¿Por qué? Porque las valoraciones chinas y europeas realmente son bajísimas comparativamente con las que encontramos con Estados Unidos. A ver, JP Morgan nunca dice Estados Unidos no va a ganar dinero. Dice no, pero probablemente las valoraciones son ricas, son fuertes, la tecnología sigue siendo muy buena y seguro que hay empresas muy importantes, pero por probabilidades, tanto Europa como China, es muy probable que lleguen muchísimo más lejos. Y esta es un poco nuestra tesis de inversión. Tenemos una porción nosotros en China y consideramos que es importante ir viendo que esta parte de China, pues poco a poco irá tomando un papel cada vez más importante en lo que es la tarta de riqueza del mundo. Y por último hablamos de oro como reserva de los bancos centrales y como diversificación. China ya lo comentamos, debido a la guerra de Ucrania, pues tanto China como muchos otros países no quieren tener dólar en sus reservas y están empezando a comprar de forma muy agresiva oro. Aquí vemos un gráfico en el que vemos que desde el año 1900 qué porcentaje tienen las reservas internacionales, que tienen los bancos centrales. Al final, un banco central de un país, el exceso, lo que llamamos una reserva, se guarda, entre comillas, ¿no? ¿Y en qué lo puedes tener? Lo puedes tener en oro, lo puedes tener en otras divisas, tener, en este caso, la de color rojo es el dólar. Normalmente, desde principios del siglo hasta el año 1970, había el patrón oro, aún seguía un semi-patrón oro. Poco a poco iba tomando cada vez más importancia el dólar, pero el oro seguía teniendo un papel muy importante, hasta que se acabó esta situación y pasó el dólar a tomar un papel predominante. Y actualmente un país que tenga excesos de reservas lo que hace es lo invierte en dólares, ¿de acuerdo? Normalmente en deuda del país en cuestión, que es Estados Unidos. La presencia del marco alemán que tenemos aquí desapareció con la entrada del euro, ya era relativamente importante y cada vez más después del milagro alemán. Francia antiguamente tenía un papel mucho más importante, juntamente con la sterling, ¿no? la libra esterlina, que vemos como curiosamente perdió después de la Segunda Guerra Mundial todo su papel y ha quedado como pues una divisa más, ¿no? Al igual que Japón. Hemos visto que Japón tuvo un crecimiento muy importante y desde que llegó al máximo el año 89 ha dejado de crecer y ha ido pues reduciéndose progresivamente, ¿no? Como vemos, el papel de una divisa de un país tiene mucho que ver con su
capacidad de crecimiento económico, lo que es lógico y normal. Pues bien, aquí viene lo más importante. Debido al uso, desde mi punto de vista equivocado, de la divisa americana para fines militares, como está haciendo para la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha puesto en peligro su propia divisa. Y lo que está pasando es que muchos países no se fían de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un buen día Estados Unidos llega un político, el que sea, y dice, no, ahora esta divisa que es de tal país, ahora me las quedo. O sea, todo el fruto, el trabajo de una nación que se deposita en una divisa, de repente, ¡puf!, de la noche a la mañana te desaparece. Entonces, claro, la gente dice, no podemos jugárnosla de este punto. Con lo cual, está habiendo de forma natural un trasvase de activos del dólar hacia oro, de forma sistemática. Pum, 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 y la gente se está vendiendo deuda pública americana y están empezando a comprar oro. Y esto es una de las cosas que explica lo que hay ahora mismo. Hemos visto antes cómo era el gráfico este, ¿no?, de los distintos tipos de activo desde el año 2013 hasta el 2024. He cogido uno del año 1970 en adelante, de esta década, para ver qué diferente era en aquel momento. En rojo tenemos las empresas tecnológicas, el oro de color oro, y después vemos en gris lo que es el mercado general de acciones y cuáles han sido, pues lo mismo, cuáles han ganado más y menos. Fijaros qué década, que fue una época de cambios muy importantes, de fuerte inflación, etcétera, etcétera, y el oro pasó a ser el principal activo. Curioso, ¿no?, estar durante tantos años viendo cómo el oro sistemáticamente supera el resto de los activos y que si no hubieras invertido en oro hubieras visto cómo tu riqueza se hubiera reducido mucho. Pensemos que en la década anterior precisamente las empresas tecnológicas eran las que mejor iban y de hecho tuvieron resultados muy, muy buenos. Pero, bueno, lo que decimos, todos son ciclos y nada bueno dura para siempre, ni nada malo, también, o sea, todos son ciclos. Interesante ver la evolución. Aquí hubo el crack del 74, la tecnología y las acciones cayeron muchísimo. Bueno, empezó en el 73 y acabó en el 74 para tener un fuerte rebote en el 75 y en el 76. Aún así, cuando hubo esta situación, el oro realmente perdió muy poco dinero, un 25, comparado con el casi caídas del 20 y después del 37, casi el 40, en tecnología, bueno, similar a lo que pasó en el .com del año 2000, ¿no? El mercado de acciones no sucumbió tanto, pero sí que llegó a caer un 30 y pico %. Y bueno, pues ¿qué pasó luego? Pues se recompuso el oro y siguió creciendo. Otro 22, otro 37 y ojo, un 126%, que eso marcó el máximo. Y a partir de ahí estuvo, después de esta subida tan bestia, estuvo, 2 décadas sin ganar dinero el oro. O sea, para que veamos los ciclos, ¿no? Este es el flujo brutal, acaba aquí. Y desde aquí, el pobre que compró aquí, estuvo, pues nada, esperando a recuperar su inversión 28 años. Pero eso es así, es como funcionan los mercados. Se llega a un punto de una subida demasiado fuerte. Si esto fuera acciones pasaría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, una subida tan fuerte pues no es bueno. El mercado intenta estabilizarse y nada, y gira. Y empezó a subir las acciones. Cambiaron las tornas y pasaron a ser las acciones las que retomaron la senda alcista. En el año 2000, fijaros igual, hubo todas las cracks y crisis del .com, el oro aguantó muy bien y empezó a subir de forma muy importante, hasta acabar en 2011 en su top y llevamos ahora, pues del 2011 hasta el 2024, sin ganar un euro. Y después de 13 años, ahora mismo ha empezado a haber un breakout, una subida de oro, propiciada por todo lo que hemos estado comentando ahora. Con lo cual, cuando empieza a subir el oro de forma importante, cuidado, porque nos podemos encontrar otro ciclo fuerte de este estilo, o quizá menor, yo no creo que sea tanto, pero puede ser un ciclo muy fuerte. Volviendo aquí, simplemente como reflexión, si muchos países quisieran tener una reserva en oro, pero el oro es el que es, no podemos decir de la noche a la mañana, vamos a crear oro. Con el billete verde lo podemos hacer y con los euros, imprimimos y ya está. Pero con oro no. Con oro una empresa de minería tiene que ir, excavar, sacar el oro, depurarlo y guardarlo. Esto tarda tiempo y el crecimiento del oro en el mundo es lento, no se puede ir más rápido. Muy bien, ¿qué ocurriría? Que si hay mucha demanda para cubrir este porcentaje y tener menos dependencia del dólar, el oro, como mínimo, para llegar ni que sea a un 30 o a un 40% de proporción, debería doblar el precio, como mínimo, o más que doblar. Por eso que no sería de extrañar, volviendo aquí la reflexión, que si el oro
cuando empieza a romper al alza, está cerca de los 2.000, 2.100 dólares la onza, pues podría llegar sin ningún problema en estos próximos años a 4.000, 5.000 la onza, y no sería nada raro, a juzgar por la situación geopolítica que tenemos actualmente. Y no sería un crecimiento elevado. Si fijáis históricamente, aquí se multiplicó por más de 20 y aquí se multiplicó por 6. Estamos hablando de que se multiplica por 2, por 3 como mucho, pero aún así es un movimiento muy, muy fuerte. Muy bien, y después tácticamente nos interesa el oro por un motivo, y es que si analizamos los mercados bajistas que ha habido desde el año 1929, incluido el gran crack del 29, hasta la actualidad, y vemos qué papel ha jugado el oro en situaciones en las que el mercado ha ido mal, pues vemos que ayuda mucho a parar los golpes. No es que no caiga, puede caer también, pero cae menos. Por ejemplo, el crack del 29, las bolsas cayeron un 86, que es muchísimo. También, ojo, también subieron mucho en muy pocos años, o sea, casi todo lo que subieron lo bajaron. En cambio, el oro durante todo este tiempo se mantuvo plano. Imaginaros, no perder un duro. Lo cual relativamente es ganar un 86% más, ¿no? que el oro, que el S&P 500, la distancia relativa, que de hecho es mucho más si la compones, pero bueno, igual lo entraremos en los pormenores estos. Hacemos una resta y ya está. Sistemáticamente las caídas importantes que ha habido en bolsa, de un promedio del 34% y una mediana del 27-28% de caída, vemos como el oro están en positivo, 9% de promedio, porque ha habido algunos años muy buenos, y un 1, podemos decir, esta es la cifra importante, o sea, básicamente aguantas. Por eso pensamos que tácticamente puede ser interesante tener oro. No decimos que ahora tiene que caer el mercado, ni mucho menos. Seguimos largos en el mercado, sin ningún problema, pensamos que el mercado está al alza, pero simplemente vemos que el oro está empezando a despegar, vemos las crisis geopolíticas que hay, vemos que el mundo está complicado. Fijaros, el intento de asesinato de Trump es una muestra, las guerras que están habiendo en Oriente Medio, la de Ucrania, la cosa se está complicando. Y además, claro, estamos viendo cómo la OTAN pues, quiere incorporar dentro de la OTAN a Ucrania, cuando es ilegal, porque no puedes incorporarte, ningún país se puede incorporar a la OTAN mientras siga en guerra, pero se están saltando ellos mismos sus propios leyes porque les interesa seguir la guerra. Pensamos que la OTAN quiere hacerlo antes de que Trump tome el poder en Estados Unidos, porque Trump no quiere seguir la guerra, quiere pararla inmediatamente y, claro, quieren hacerlo antes de que Trump entre a tomar el poder. De esta forma no es reversible, ya no puedes sacar a Ucrania de la OTAN. Pero bueno, habrá otras formas. Trump puede de otras formas intentar parar la guerra. Ya lo iremos viendo. En todo caso, el oro refleja esta situación. MiFID y sostenibilidad. Vamos a enviar a todas las familias un nuevo MiFID que recoge, bueno, ya lo hemos ido enviando y hay muchas familias que ya han ido haciendo este MiFID, pero simplemente lo anunciamos aquí porque vamos a todas que lo tengan actualizado a lo largo de este año. Se están incorporando las nuevas leyes de criterios ESG, de sostenibilidad de la Unión Europea. Esto solo se hace en Europa, no se hace en Estados Unidos ni en ningún otro país o zona geográfica del mundo, básicamente por presión de grupos pues muy pro ESG. Nosotros, claro, llevamos desde que empezamos en Visan, nunca hemos querido invertir en armas, no nos gusta la guerra, perfectamente con la guerra de Ucrania sabíamos que las empresas de armamento se dispararían, no hemos querido entrar ahí, no lo hemos hecho por principios, ¿de acuerdo? Y mirad las cotizaciones, han ganado muchísimo dinero, pero no ganar dinero en base a las guerras no lo vemos nada bien, ¿vale? Y tampoco en pornografía y cosas que puedan perjudicar a las familias y a las personas, ¿vale? No lo vemos en absoluto bien. Ahora se incorpora estas normas obligadas. Entonces, claro, nuestros criterios realmente de inversión se han basado siempre en criterios financieros y estratégicos, no en sostenibilidad. Entonces, la pregunta que os hacemos es, ¿queréis que basemos vuestros criterios de inversión en sostenibilidad? ¿Sí o no? Y si queréis, se puede. O sea, la ley nos lo permite, ¿no? Os lo permite. Entonces, si marcamos no tengo preferencias de sostenibilidad, seguiremos invirtiendo como hemos hecho hasta la fecha, ¿vale? Teniendo muy claro esto, que lo hemos hecho desde el primer día. O, pues bueno, no, al contrario, queremos basar nuestros criterios no tanto en un tema de si tiene sentido económico, si tiene sentido estratégico, sino pues si es muy ecológico o si, bueno, pues hay un impacto en la sociedad o cosas de este estilo.
Con lo cual tenemos esta posibilidad, la Unión nos permite esto. Habrá que clasificarlo según 3 posibles criterios, por no tan fuerte, bastante restrictivo, que es sobre todo por un tema medioambiental o por principales incidencias adversas, que nosotros no hacemos seguimiento de este tipo de inversiones y no tenemos opciones de inversión. Es súper restrictivo, pero hay la opción, ¿vale? Que sepáis que bueno, nosotros no podremos dar lugar a esto, ni nosotros ni muchas casas de inversión podemos llegar a este nivel. ¿Y qué porcentaje quisiéramos en el caso que queremos que nuestras inversiones sean gestionadas desde un criterio de sostenibilidad? Aquí, bueno, para que se vea cuáles son información, ¿no? Que esto también está en el MiFID y lo podéis ver, ¿no? Todo el detalle, podéis consultar si queréis la ley, etcétera, etcétera, que es cómo está estructurado. Y por último, simplemente hablamos de contradicciones y nosotros pues ahí vemos que hay muchas contradicciones con todo esto. Alemania, que es el principal país pro ESG, pues curiosamente es el país menos ESG de Europa en cuestión de energética. Es el país que más carbón consume, con absoluta diferencia, la que más poluciona. Tiene un consumo de gas natural relativo, que es muchísimo mejor el gas natural, no hay color que el uso de carbón o directamente de petróleo. Y es verdad que en energías renovables es el líder, ¿vale? Pero fijaros España. España tenemos mucho más uso de nuclear, que es quizá la mejor tipo de energía que existe, la más ecológica de todas. Las renovables, que tenemos una proporción muy importante, y tenemos mucho gas natural. En cambio tenemos muy poco carbón, que eso está bien. En España yo creo que lo estamos haciendo mucho mejor, por mucho que se critique España desde muchas perspectivas. De hecho, los grandes consumidores de carbón son China y India, y es lógico, sus economías están en otra situación y tienen que hacer uso de carbón. Progresivamente lo están haciendo cada vez más a nivel renovable, especialmente China, que está viendo una revolución renovable y que pronto, con el crecimiento que tiene en renovable China, alcanzará al resto de países sin lugar a dudas. Será el mejor, y de hecho lo puede llegar a hacer en 10 años perfectísimamente, a pesar de que haya, a nivel de renovables, a pesar de que siga utilizando tanto carbón, que poco a poco lo va a ir reduciendo. De hecho, por primera vez este año 2024 las emisiones se han parado. Eso está muy bien. O sea que, bueno, ya veremos China, tiene muchas cosas a favor. Desde mi punto de vista, Francia es el país con un mix mejor de energía, con absoluta diferencia gracias a la nuclear. Es el más limpio, con diferencia. Por eso os digo que si el país que más aboga por todo el tema medioambiental es el que más carbón utiliza, aquí hay contrasentidos. Lo mismo vemos con los coches, estos son los coches eléctricos, ¿no? Pues hay que invertir en Tesla porque son tal y parece que Tesla, pues que está muy bien la empresa y nos encanta, pero quiere decir, ¿por qué motivo? ¿Porque es una gran empresa, ¿vale? ¿O porque es renovable? Claro, para fabricar un Tesla, la cantidad de toneladas que se tiene que levantar de minerales es enorme. Por ejemplo, un coche convencional pues tiene cobre, pues este uso unos 25 kilos de cobre y pocos de manganesio. Pero es que para fabricar un coche eléctrico se necesitan 200 kilos de distintos tipos, algunos de ellos muy difíciles de conseguir y que necesitas, bueno, minas, las minas trabajan a destajo para dar cabida a toda esta demanda. Con lo cual, un coche ecológico, un coche eléctrico muy ecológico no es a nivel de minería, porque hay toda la industria minera que tiene que trabajar como loca para poder fabricar un coche de este estilo. Con lo cual, es otra contradicción. Simplemente decimos, ¿tiene sentido forzar cosas cuando además está lleno de contradicciones todo? No. Nosotros pensamos que es mejor seguir trabajando con criterios financieros, estratégicos, y simplemente hay cosas que uno no tiene que dar el brazo a torcer, como armamento, guerras. No pensamos poner un duro en todo este tipo de posibles rentabilidades o pornografía o cosas que afecten negativamente a la gente y a las familias. Muy bien. Por último, hemos hablado de bajadas de tipos de interés. De hecho, Europa, el 6 de junio, empezó ya la senda de bajadas de tipos de interés, lo que va a aliviar a muchas familias que tienen hipotecas con Euribor pues, ciertamente elevado respecto a hace los pocos años que hemos estado. Estados Unidos se está planteando, hay un gran tema, ¿no?, de cuándo vamos a empezar a bajar los tipos de interés. Probablemente esto llegue en septiembre, el mercado está empezando a descontarlo. También quiero decir que no creo que las bajadas sean abrumadoras. En otros momentos de bajada pues, han sido de 3-4%.
En cambio, yo no sé si el mercado de momento no lo descuenta y yo no sé si habrán bajadas de este nivel. De momento lo que se está descontando son bajadas de un 1, un 2% como mucho. Quizá un poco más en Estados Unidos que Europa, pero tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos se seguirán manteniendo 2,5, 3% en Europa, ¿vale? Y los tipos en Estados Unidos quizá también, entre el 2,5 y el 3%. Nada que ver con las épocas en las que estábamos al cero. Con lo cual, aquello de vamos a ver si volvemos al dinero gratis, ¿no? Y en momentos de represión financiera, pues parece que es poco probable que se vuelva a este escenario. Aquí vemos la evolución del Euribor. A pesar del anuncio de las bajadas de tipos de interés, no está sufriendo importantes bajadas. De hecho, el mercado ya bajó un poco, anticipándose a esta posible bajada, y lo hizo antes de que se anunciara, pero no ha seguido bajando, y de hecho con el anuncio tampoco. Pero sí que creemos que poco a poco irá retrocediendo, lo que es lógico, para ir bueno, pues adaptándose a la realidad del Banco Central Europeo. O sea que esto es una buena noticia de cara a los que tienen hipotecas. Y por último, don't fight the Fed. ¿Qué significa? ¿Qué pasa a los índices americanos, el S&P 500 o el Nasdaq, cuando hay un anuncio de vamos a parar la subida de tipos de interés? Normalmente en casos así, las acciones suelen subir. No siempre, pero suelen subir. Y luego, ¿qué pasa cuando empiezan a bajar? Porque desde que anuncian que paran, no significa que el mes siguiente empiecen a bajar. A veces dicen, paramos, no subimos más, pero quizás están 6 meses, 3 meses, un año, año y pico, en empezar a bajar. Por ejemplo, ahora la última subida se produjo en julio de hace un año, en 2023, y han pasado 12 meses, y quizá en septiembre empiezan las bajadas, 14 meses más tarde. Bueno, esto sucede y no es tan raro. A veces el plazo es muy corto, a veces de un mes, o sea, enseguida empiezan a hacer bajadas. ¿Qué ocurre cuando se empiezan a bajar los tipos de interés? Pues que las bolsas reaccionan positivamente, salvo en el 2001 y 2007, que es que, de hecho, después de la bajada de tipos, es porque había una recesión tan fuerte que ni bajando los tipos de forma agresiva pudieron parar la recesión. O sea, aquí la clave es si entramos en una recesión fuerte. Porque si es una recesión débil o ni tan siquiera eso, bueno, un parón, digamos, a nivel bursátil es muy, muy positivo. Aquí lo que estamos viendo en este gráfico de Julius Baer es qué sucede. 0 es el momento en que se bajan los tipos de interés, menos 6 meses antes, más 6 meses después del inicio de las bajadas. Y aquí vemos esta línea, bueno, esta sombra de color marrón, nos está incorporando entre el 25 y el 75% de los casos que ha habido, ¿vale? O sea, la gran mayoría, los casos central. Y normalmente, cuando se bajan los tipos de interés, las bolsas van subiendo poco a poco, ¿vale? Y una vez se produce la baja, siguen subiendo generalmente, ¿vale? El caso que vemos aquí morado, esto es en el caso que haya una recesión. Es decir, si realmente entramos en recesión, no hay tanta alegría. Al contrario, suele haber, no levanta el vuelo. O sea, 12 meses más tarde, un año más tarde, se está perdiendo dinero, ¿vale? A nivel bursátil. Es normal, si se entra en recesión, pues evidentemente las cosas no van muy bien, ¿vale? Y aquí vemos el promedio, ¿no? El promedio de todos los casos. Generalmente, 1 o 2 meses antes del inicio de las bajadas, el mercado corrige un poco, ¿vale? Y empieza a bajar un poco, hasta que empiezan a cortar, a bajar los tipos y entonces vuelve a subir. Entonces, nuestra tesis es que no sería de extrañar, en la línea azul vemos cómo estamos hasta ahora, ¿vale? No sería de extrañar que nos encontráramos que de aquí, estamos a julio, a septiembre, que es cuando parece que van a bajar los tipos de interés, los mercados tengan cierta corrección. Es una ventana de posibilidades bastante probable a nivel histórico, no segura, porque no hay nada seguro, ya sabemos cómo es la vida en sí misma, ¿no? Con lo cual, bueno, es probable que fuera así. De hecho, sería mejor. Pienso que si siguiera creciendo, probablemente el momento de los cortes sería al contrario, una bajada, ¿no? Con lo cual es mejor que ahora haya una cierta corrección para luego empezar a subir otra vez hasta finales de año. Muy bien, y acabamos la presentación hablando de Visa a largo plazo. Desde el trimestre pasado a este trimestre ha habido factores que nos han ido a favor y en contra. Nosotros este trimestre hemos estado más planos. ¿Qué factores tenemos? Tenemos
value, grandes marcas, crecimiento, momentum, small caps y metales preciosos, ¿no? Esta es una nueva incorporación que hemos hecho. Claro, hemos visto y tenemos un 33% en Europa, en Estados Unidos un 39% y en China, que es lo que estamos comentando, hemos incorporado ahora. El Eurostoxx europeo ha caído, ¿vale? Lo que es la parte europea, pues no ha ido bien, ha caído casi un 4% en este trimestre. La parte de Estados Unidos ha sido hay cosas que han subido y cosas que no. Las estrategias Momentum y las estrategias Growth han ido muy bien, han ganado un 3 y pico, no llega al 4% en este último trimestre. Pero en cambio, el Small Caps americano también, que tenemos también una cifra importante, ha caído casi igual que Europa, un 3,6, 3,7. Europa ha caído, el Eurostoxx casi un 4, pues el Small Caps americano un 3 y pico. Entonces, China nos ha ido bien, nos ha ayudado a subir, hemos subido un 2 y pico, un 3% en la parte china en el trimestre. Con lo cual, hemos tenido factores que nos han afectado en contra y han hecho que bajáramos, otros que nos han ayudado, como lo que es el SP500, bueno, el SP más bien la parte Momentum, pero sí el mercado de large cap americano, Growth y Momentum nos han ayudado, pero no el small caps, como hemos comentado antes. Lo que, bueno, al final hemos acabado en tablas, más o menos, uno por lo otro, ¿vale? Así que, bueno, esta es la situación y ya veremos qué cambios habrá en el futuro. En todo caso, tenemos claro que se está produciendo ahora mismo, está empezando a haber una rotación importante en factores. Pensad que tenemos una parte importante en small caps y en value que nos han jugado bastante en contra, ¿vale? Y la parte de grandes marcas tampoco ha ido demasiado bien, con lo cual hemos tenido dos factores que no nos han ayudado mucho. La parte de metales preciosos, casi todas son empresas de pequeña capitalización, es decir, que small caps también tienen mucho que ver con metales preciosos, con lo cual, bueno, pues no ha sido un trimestre bueno para los small caps, pero esto se puede cambiar de forma importante en los próximos trimestres y ya lo iremos viendo. De ser así, pues habrá rotación, ¿vale? Habrá unos factores que van mejor, otros peor, y al final vamos a un promedio que tenga sentido y lógica. Actualmente, pues esta es la distribución por países y esta es la distribución por factores. Está bastante equilibrado. No lo tenemos todo como en Estados Unidos. Si uno coge el MSCI World, pues bueno, verá que tiene el 70% en Estados Unidos. Nosotros lo vemos muy arriesgado, puesto que si cambian los ciclos, como decimos, pues puede ser que Estados Unidos entre en un ciclo pues de 6, 7, 8 años que no le vaya tan bien como al resto. Puede ser perfectamente, cuando lleva 13 de forma extraordinaria, puede ser. O no, no tenemos ni idea. Pero por eso es verdad que tiene la mayoría de nuestras posiciones, un 39%, pero no podemos, desde nuestro punto de vista, asumir un 70% de exposición ahí, es excesivo. Europa, un 32%, cuando vemos JP Morgan, ¿no? Estos próximos 10, 15 años, quizás lo más rentable, y nosotros también lo pensamos, muy barato Europa, nadie da un duro por Europa, problemas por todos lados, pero en cambio son momentos buenos y propicios para comprar buenas empresas que les vaya bien a muy buenos precios, con lo cual probablemente ganen dinero en el futuro. Y 3/4 de lo mismo con China. Tenemos una fuerte exposición en China que pensamos que es una posición pues, estratégica también, no es para tenerla 2 o 3 meses. Esperamos que esto es algo que vaya prosperando con el paso del tiempo y bueno, pues con un 14%. No es una proporción desdeñable. El PIB de China, pensemos que es mayor que el PIB de toda Europa junta. ¿Vale? Y bueno, de momento tenemos este 14%, creemos que es suficiente y ya está. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y